Hola a todos. Vamos a empezar de nuevo con la última sesión, que son 3 módulos también. El primer módulo se va sobre las asociaciones y va a ser presentado por Isis y Arvid conjunto. Pero empezamos con Isis. Isis, entonces a ti la palabra. Bueno, seguimos con la cuarta y última sesión de esta sesión del taller. La primera parte vamos con las asociaciones y alianzas de múltiples partes interesadas para ejecutar la estrategia y el programa de trabajo a mediano plazo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siguiente. Bueno, las alianzas de múltiples partes interesadas, AMP, las iniciativas voluntarias, las IV, y las asociaciones público-privadas, APP, son todas diferentes. La alianza de múltiples partes interesadas, digamos que estas definiciones se basan en lo que se ha trabajado desde el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Son compromisos las alianzas de múltiples partes interesadas son compromisos y contribuciones específicas asumidas en conjunto por varios socios. Están destinados a apoyar la implementación de la transformación hacia el desarrollo sostenible y a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible propuestos y otros acuerdos de desarrollo sostenible relevantes. Están las iniciativas voluntarias. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río +20 invitó a las organizaciones a asumir compromisos individuales centrados en la forma... ¡Ay, qué pena! Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ay, no sé cómo hacer que pare. Lo siento, ya apagué el teléfono, no sé qué pasó, pero bueno. Seguimos con las iniciativas voluntarias. Entonces, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río +20 invitó a las organizaciones a asumir compromisos individuales centrados en la obtención de resultados concretos para el desarrollo sostenible de forma voluntaria. Esto también puede ser reconocido cuando ustedes escuchan que han iniciado los pledges o que son compromisos que se asumen de manera individual para asumirlos, ya sea desde un gobierno, ya sea políticamente o desde una institución o desde una organización. Y están las asociaciones público-privadas, tan famosas dentro de este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 se refiere precisamente a este tipo de asociaciones para la implementación de todos los demás ODS. Estos son acuerdos contractuales entre una o varias agencias públicas, ya sea federal, estatal o local, y una o varias entidades del sector privado. A través de estos arreglos se comparten las habilidades y los activos de cada sector, el público y el privado, en la prestación de un servicio o instalación para el uso del público en general. Otras partes interesadas pueden ser subcontratistas en una asociación público-privada. Estas asociaciones las vemos mucho, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura, sobre todo recientemente, y bueno, yo tengo mis reservaciones respecto a este tipo de asociaciones. Arvid. Y yo creo que sobre esto, bueno, lo primero, para mencionar un poquito más, las alianzas de múltiples partes interesadas, se ha cambiado a ser una herramienta clave, una herramienta de importancia creciente, rápidamente creciente. Ahora se habla en casi todos los contextos en las Naciones Unidas que las asociaciones de múltiples partes es la clave, es la nueva medida de llegar a cumplir estos acuerdos, los acuerdos grandes de los convenios. Y eso es parcialmente porque las naciones son menos interesados
financiar las Naciones Unidas y las necesidades para financiamiento, para emergencias, para todo lo que está pasando, sobre todo en estos tiempos de COVID. La participación del sector privado está buscado fuertemente por el sistema de Naciones Unidas, y podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero tenemos que interactuar y conocer el sistema. La primera vez que realmente las asociaciones de múltiples partes llegó al enfoque o llegó a la agenda fuertemente fue en el Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002, cuando se elaboró ¿cómo se llaman? Las Millennium Development Goals. Eso fue donde los tres partes son los gobiernos nacionales o subnacionales, el sector privado o en alguna manera, y la sociedad civil. La intención es que eso va a ser un compromiso por el sector privado de participar con financiamiento y acciones para cumplir las metas. Y de vez en cuando funciona, pero también lastimosamente se ve que de vez en cuando como normalmente no hay ningún mecanismo de cumplimiento que haga algo en el caso que uno de los tres partes no está cumpliendo, entonces no se pasa nada. Pero tenemos que conocer el sistema y relacionarnos con eso. Bueno, en 2012, en el Río +20, fue, como dije, clave. Se incluyó el sector privado en una manera que nunca hemos visto antes. Y un montón, lo bueno fue que un montón de empresas privadas y instituciones privadas se juntaron para participar y presentaron sus contribuciones o sus metas para participar en estos proyectos compartidos, con un éxito ya un poco mezclado. Y como se dice, al final de la conferencia en el Río, existió o se compilaron un registro de un montón de estos proyectos compartidos. Siguiente. Isis. Bueno, entonces un poco de la historia de estas asociaciones en el contexto de la ONU. En la tercera Conferencia Internacional de Pequeños Estados Insulares en Vías de Desarrollo, que fue en 2014 en Samoa, se hizo esta reunión sobre el desarrollo sostenible en esta región mediante alianzas genuinas y duraderas. La conferencia incluyó 6 diálogos de diferentes asociaciones de múltiples partes interesadas y se celebró en paralelo a otras reuniones plenarias organizadas. Hubo casi de 300 asociaciones que se registraron para la conferencia y pues ha sido uno de los eventos más grandes que han habido desde que se empezó oficialmente con esto de las asociaciones público-privadas, dadas desde el marco de la Agenda 2030. Siguiente. Entonces, eso es un intento de un poco hacer una evaluación de lo que sucedió con los proyectos compartidos o los múltiples partes del Cumbre de Johannesburgo. El secretario general dijo que los miles
1000 flores florecen, pero lamentablemente 10 años después, un estudio de, no sé quién es, Pat Bergberg, algún académico, determinó que 70% de estos compromisos de Johannesburgo no han sido activos o salieron inútiles. Pero yo creo que se aprendió algo con esto, y el otro estudio mencionado del 2014 muestra que, bueno, que hemos aprendido algo y que los contratos o los documentos se hace con más profesionalidad, y los resultados son mejores, pero lo que se ve es que muchos de estos proyectos, la mayoría de estos proyectos pasan en los países desarrollados, no en los países del sur. Y bueno, eso tal vez no fue la intención, ¿no? Y es muy difícil hacer evaluaciones concretos, porque los resultados no siempre son muy bien escritos o detallados. Bueno, y aunque el otro Solheim, el primero, el que fue el secretario general, trajo un montón de empresas privadas para colaborar con UNEP. Lo que se ha visto es que no ha realmente llevó mucho financiamiento para la organización, que la organización puede utilizar para su funcionamiento. Es dirigido hacia proyectos muy, muy, muy específicos. Pero bueno, tal vez es interesante también de mencionar que en los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales estamos hablando siempre, siempre hay una mención en cada uno de los 17 metas, objetivos, algo sobre la colaboración tripartita. Y hay que estudiar estos partnerships, estas colaboraciones, y ver en qué pueda la sociedad civil de tu país intervenir, participar o observar si se está cumpliendo o si realmente no está funcionando, y criticar las autoridades relevantes. Siguiente. Bueno, los acuerdos existentes tienen algunos elementos en común. Estos acuerdos, más o menos entre estos acuerdos de asociaciones de múltiples partes interesadas, tienen en común que son de carácter voluntario, bueno, que deberían tener transparencia, que deberían brindar credibilidad, responsabilidad social y rendición de cuentas, tener en cuenta la participación, ya que es un acuerdo de múltiples partes interesadas, tener esas múltiples partes interesadas representadas, lograr un equilibrio sectorial y geográfico, obedecer a los 3 pilares del desarrollo sostenible, lo económico, el político, el social, que exista una transferencia de tecnologías y de desarrollo de capacidades, proveer, aunque sean las condiciones para que esto se dé, que haya una contribución adicional, genuina y concreta, que los planes y prioridades permeen a nivel nacional, que los mandatos acordados sean intergubernamentales y que hayan recursos financieros predecibles y sostenidos para que esto suceda. Estos principios vienen de los principios rectores de Bali del 2002, de la Comisión en Desarrollo Sostenible, la reunión número 11 que hubo en 2003. Como hablamos ayer, la Comisión en Desarrollo Sostenible desapareció,
después de Río +20, pero desde Río en el 92, este era como el órgano que se encargaba de la implementación de ese acuerdo que surgió de la Cumbre de la Tierra en el 92. Ya en Río +20 ya cambia lo que es hoy el Foro Político de Alto Nivel. También esto está reflejado en la decisión del ECOSOC, que es el organismo, es la División Económica y Social de las Naciones Unidas. Está bajo el mandato de la Secretaría General de Naciones Unidas. Bueno, y es la decisión 61 del 2003, reflejada en las páginas 21 y 24. Siguiente. En eso tenemos como una receta, cómo definir o crear uno de estas asociaciones de múltiples partes, o cómo estudiarlo. ¿Qué son las palabras claves que usted debe buscar si uno como representante del sociedad civil quiere estudiar y ver si uno de estos acuerdos está realmente tratado de una manera buena en tu país o en tu región? Y hay unas abreviaciones, EMABE en español, que el acuerdo tiene que ser específico, que sea medible, alcanzable, que está basado en recursos, dinero, que los entregables basados en el tiempo, que hay una línea de tiempo, un calendario que cuando los resultados deben ser presentados. Eso, bueno, si se ve un poco más en detalle, que el nombre de la iniciativa debe tener una divulgación completa a todos los socios involucrados. Eso es lo que muchas veces no se hace. Hay muchas partes que son partes de estas asociaciones de múltiples partes y que no sepan que están parte de eso, como oficinas e instituciones gubernamentales, por ejemplo. Que los beneficiarios meta tienen que ser bien definidos, que los objetivos, mecanismos de coordinación, las metodologías tienen que ser bien descritos y detallados, y que hay un acuerdo entre las partes sobre cómo se va a organizarlo todo. Bueno, por supuesto, fechas de inicio y finalización y cuándo los entregables deben estar entregados. El presupuesto, los recursos dedicados es importante de tratar de tener un compromiso lo más fuerte posible con el parte del sector privado, para que normalmente es el parte que va a contribuir los recursos económicos o materiales, que hay un contrato lo más resistente o lo más fuerte posible. Hay que tener información de contacto para seguimiento, y hay que tener un sistema de seguimiento bien fuerte, informes. Y hay que asegurar que hay una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores. Eso es en todo. Pero sí, por supuesto, es muy importante. Siguiente. Bueno, aquí en esta parte se hacen unos ejemplos sobre asociaciones exitosas. Los ejemplos que nos han dado esta vez, uno es de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, que fue construida sobre la experiencia de la iniciativa de vacunas para niños lanzada por UNICEF en 1990, y ha tenido éxito, pero con algunas críticas que puede presionar demasiado por un enfoque. Está la iniciativa de erradicación mundial del polio,
Los incidentes de poliomielitis han logrado reducirse en un 99%. La Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética se considera que ayuda a lograr un cambio en las energías renovables, aunque sabemos que estaba un poco lento. Se propuso un objetivo del 5% para el uso total de energía primaria con recursos de energía renovable para el 2010. Esto creo que fue en la República de Sudáfrica. Y para 2009, la Agencia de Energías Renovables estimó que el 13.1% que existía en ese momento ahora llega al 19%. Siguiente. Eso es un ejemplo de asociaciones exitosas. Tal vez Isis lo conoce mejor que yo, pero hemos escuchado, conocemos el movimiento mundial que fue lanzado hace unos años para salvar y mejorar la vida de 16 millones de mujeres y niños en 5 años. Eso ha sido un gran éxito y hay incluido un montón de grupos interesados, 70 gobiernos, y realmente ha tenido resultados muy exitosos. Y lo que es importante es que hay compromisos que promueven los objetivos descritos. Hay un fuerte compromiso para seguir y cumplir de lo que se ha acordado. Y estos objetivos han sido diseñados pensando en la sostenibilidad y que también son innovadores y nuevas. Y hemos visto que este movimiento ha sido muy exitoso hasta el momento. ¿Y si tiene algo más para eso? ¿Lo conoces mejor que yo? Quizás, ¿no? ¿Sí? No, realmente ahorita yo pienso que Jean Gustave puede expandir en los ejemplos. Jean Gustave no está con nosotros. Seguimos. Bueno, algunas cuestiones que surgen, los tipos de asociaciones, para hacerlo muy breve. Las asociaciones de múltiples partes interesadas se pueden hacer para compartir conocimientos, se forman para intercambiar información entre varias partes interesadas y difundir conocimientos para ayudar a ampliar los objetivos y las metas. Un ejemplo ha sido la Alianza Global por el Agua. Otro ejemplo es para proporcionar servicios, para cumplir los objetivos y los indicadores, como las vacunas en este caso. También se puede para establecer estándares, ayuda a establecer estándares y normas en áreas donde no existen actualmente o donde han sido deficientes, y se crean mecanismos regulatorios adecuados para poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos y los indicadores. Y otra vez la Alianza para la Administración del Agua también es un ejemplo que podremos escuchar más adelante. Siguiente. Yo creo que necesitamos pedir alguna ayuda por parte de Jean Gustave o Leida sobre esto, porque yo no lo conozco. Bueno, yo puedo decir brevemente que hay un término que se ha acuñado recientemente que es sobre la diligencia debida o due diligence, que es algo así como algo voluntario que se espera que las industrias y que los gobiernos cumplan de acuerdo a la línea por la que se viene trabajando, de acuerdo a los objetivos, a los acuerdos que se han firmado, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, el Pacto Mundial de la ONU, que en la actualidad el Consejo General de las Naciones Unidas tiene informes voluntarios sobre este pacto mundial que se hizo, que alguna vez en el pasado se hizo, realmente no sé exactamente las fechas. También como
benchmarking es como resaltar corporativamente la labor de derechos humanos, o sería algo así como responsabilidad social, aunque sabemos que la responsabilidad social empresarial también está pues muy sometida a informes que no corresponden con la realidad. Existe la World Benchmarking Alliance, la Alianza Mundial de Benchmarking, me disculpan, pero no sabría exactamente cuál sería la traducción exacta. Se espera la diligencia debida del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y está siempre el informe del secretario general de las Naciones Unidas. Digamos que esto también me hace pensar en lo que es los reportes voluntarios de naciones, de los ODS que se hacen durante el foro político de alto nivel, y como sociedad civil lo hemos seguido y hemos visto que realmente son reportes que no reflejan las realidades, ¿no? Entonces esa due diligence o diligencia debida se puede opacar por algunas, pues por algunos gobiernos o por lo que les convenga. Siguiente. Bueno, para que la implementación con los socios sea relevante y tenga un impacto duradero, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente debe priorizar e invertir en sistemas internos de gestión del conocimiento que permitan la comunicación, el aprendizaje de lecciones y el intercambio de mejores prácticas entre su personal y entre divisiones. Pues aquí ya estamos hablando de algo más interno a nivel agencia, que muchas veces lo que hace una división no tiene ni idea que está haciendo la otra, y realmente sí se necesita construir estos puentes, como se muestra en la gráfica, y de hecho no solamente dentro del PNUMA, sino como lo hablábamos ayer también dentro de los mismos acuerdos. Esto mejoraría la coherencia del trabajo con socios dentro del Programa de Naciones Unidas. Siguiente. Estamos siguiendo con lo que se ha aprendido con la ejecución de estas asociaciones, y que cómo se puede mejorar este trabajo, y un punto muy importante para nosotros como la sociedad civil es que la sociedad y los grupos mayores deben estar involucrados y trabajando conjunto con dos partes todo el tiempo. Y tenemos una posibilidad y canales de comunicación muy importantes para traer los resultados y los resultados del trabajo del PNUMA al público más amplio, a llegar a la prensa, y muchos de los buenos éxitos que PNUMA tiene no llega al público, no está discutido porque, bueno, tal vez su estrategia de comunicación no es lo mejor. Pues es lo que dije, no ha maximizado una estrategia de comunicación integrado. En eso podemos ayudarlo nosotros. Y el PNUMA debe elaborar estrategias de comunicación mejor que incluya la sociedad civil y los grupos mayores en todas sus etapas. Bueno, es importante de incluir los diferentes socios al inicio, a la etapa del concepto programático, al inicio cuando se empieza el trabajo. Hacerse hincapié en adaptar los mensajes relevantes a las partes interesadas. Bueno, eso lo hemos dicho anteriormente. Un mensaje para un grupo no es el mismo mensaje para otro grupo, aunque no son contradictorios. Hay que establecer, el PNUMA tiene que establecer alianzas con instituciones educativas para jóvenes y estudiantes. Y existe un manual de participación de las partes interesadas y organizaciones acreditadas. Y este manual lo pueden utilizar más activamente, creo, pensamos. Siguiente.
Bueno, entonces estas alianzas estratégicas es ideal que se establezcan a diferentes niveles. A nivel subprogramático, que constituye la Dirección General de Proyectos y Actividades, y así se evita la fragmentación que es inherente al establecimiento de cientos de asociaciones descoordinadas dentro del mismo programa de Naciones Unidas, y así se mejora el impacto de los productos del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al, al alinear los aliados hacia una visión más clara. Los socios estratégicos en esta implementación deben contribuir aún más a los debates sobre políticas y gobernanza, basándose sobre sus experiencias y las lecciones aprendidas. Digamos que estos intercambios de conocimiento siempre son muy importantes, porque si hay una siguiente etapa de proyecto o ya sea un proyecto nuevo, siempre hay como una base de dónde partir y poder saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y compartir este conocimiento a través de las redes, ¿no? El reducir la brecha entre los dos grupos facilitará que las políticas reflejen mejor las lecciones aprendidas. Las reuniones anuales con socios estratégicos y expertos técnicos pueden contribuir de alguna manera a garantizar que esto suceda, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Siguiente. Bueno, seguimos hablando de las asociaciones de múltiples partes interesadas. Como hemos dicho varias veces, que el PNUMA agrega un valor significativo cuando puede desempeñar el papel de coordinador de alianzas de múltiples partes interesadas para ayudar a cumplir el plan de trabajo del PNUMA. Eso quiere decir que el PNUMA, cuando busca establecer estas asociaciones, lo hace con base en su plan de trabajo para cumplir las metas de PNUMA propia. Entonces, no es cualquier asociación, pero es para cumplir las metas del plan de trabajo del PNUMA. Y el PNUMA depende, realmente se ha puesto en una posición donde depende completamente sobre un gran éxito en establecer estas asociaciones. Y también cuando se reúnen los grupos principales de partes alrededor de la mesa para discusiones y intercambio de conocimientos, desarrollar iniciativas, eso puede ser bastante bueno, bastante rico, estas discusiones, y por supuesto los diferentes partes están aprendiendo de las otras partes y así se amplía la visión. Es muy importante, muy beneficioso, pero también tiene sus problemas de vez en cuando. Siguiente. Bueno, entonces, generando propiedad y proporcionando pautas para trabajar con los diferentes grupos principales. Las asociaciones con grupos principales y partes interesadas deben ser, en la medida de lo posible, de igual valor tanto para el programa de Naciones Unidas como para el socio externo. Aquí vale la pena resaltar que en muchas de estas asociaciones de múltiples partes interesadas no se han considerado a los grupos principales hasta ahora, que yo sepa. El PNUMA debería utilizar plenamente el manual de participación de las partes interesadas y establecer directrices para trabajar en asociación con los grupos principales y las partes interesadas. El PNUMA siempre se ha mostrado muy interesado en trabajar con sociedad civil desde su unidad de involucramiento de sociedad civil, pero digamos que no vemos cómo pasa eso más allá de quedarse en esa unidad de sociedad civil. Entonces, esto debería ser, además, las directrices existentes y emergentes sobre el trabajo con empresas deberían difundirse más ampliamente. Entonces, tener como más claridad en cómo los grupos principales y las demás partes interesadas podrían vincularse en estas asociaciones de múltiples partes, hacerles reconocer que también tenemos aportes que hacer, y también podría garantizar la transparencia de estas mismas asociaciones. Siguiente.
Bueno, este último es un llamado de atención de Kader Asmal, que fue el presidente de la Comisión Mundial de Represas hace 20 años. Una advertencia de despedida, hacerlo, hablando de las asociaciones de múltiples partes. Nunca es un concierto ordenado, organizado y, bueno, bien arreglado. Más a menudo el proceso se convierte en una cacofonía desordenada, suelta, exasperante y en expansión. Ahí se ve, ¿no? Y como la democracia pluralista es la peor forma absoluta de construcción de consenso, excepto por todo lo demás. Entonces, no hay alternativa. Parece que tenemos que trabajar con este sistema y mejorarlo, aprender de las experiencias que hemos tenido. Y como se ve en la ilustración, bueno, cada uno trae sus piezas a la mesa y trata de hacerlo, de construir algo en conjunto. Es un desafío, pero también es bien importante. Y nosotros como la sociedad civil tenemos que tener un ojo muy, ¿qué podemos decir? A la vez positivo porque algo está pasando, pero también crítico porque hay que estudiar los resultados, los objetivos y que todo está conforme con las necesidades de la gente y la población y la naturaleza, por supuesto. Bien, siguiente. Sí. Ya. Gracias a ambos. Muy bien. No ha sido una cacofonía, ha sido bastante, bastante bien. Bueno, ahora estamos en los tiempos de preguntas y respuestas, pero Jan Gustav también quería añadir algo, pero va a ser en inglés, pero lo vamos a traducir. So, Jan Gustav, please, go ahead. Thank you, Lida. I just wanted to comment a little bit on the partnerships. Within the multilateral system, they are not very old. They emerged with some forces in the context of the environment and sustainable development. They emerged with some force at the Johannesburg conference in 2002. But partnerships as such have, of course, existed for more than 200 years or so. What is important to remember when we talk about partnerships today is that this is often seen as a way of implementing the programs of operation that the different UN agencies have. So if you trace what we have said now about partnerships back to the medium-term strategy discussions we had yesterday, they are actually connected. If you look at the 2030 key document, there where you find the SDGs as one part, every SDG has a partnership sequence to it. In the context of implementing this, when you want equal representation between the non-state stakeholders, NGOs, civil society, the private sector, and the government or the authorities, local and national, I think you need to ask, and this is a big challenge for civil society NGOs, do we have relevant competence to go into the partnerships? We can't just speak to be represented because we need to be represented with something that adds to the agenda. And I found, having worked on partnerships for many years, that many NGOs demand to be at the table in partnerships, but they do not provide any relevant competences in this context. So we need to get up, we need to sort of get our act together and see what do we want to bring to the table. It can be as simple as
oversight issues, governance, or representing the people, the constituency, or the people around a project, but it needs to be well developed and well thought of, and it needs to be part of the partnerships. If we don't do that, we will be squeezed out because we do not have the competence. And that would be a very, very sad story. Thank you. Bueno, thank you. Para traducir, entonces dice que las asociaciones son, bueno, en ese sistema de Naciones Unidas son no tan viejos, entonces esta empezó con la cumbre en Johannesburg, Río +10 en 2002. Habían dos tipos, digamos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 era las políticas y todas las cosas que necesitaban hacer para cambiar las políticas, y tipo 2 eran las asociaciones, entonces la implementación de los programas. Entonces así también es realmente las asociaciones están allá para implementar el programa de PNUMA. Entonces por eso también está conectado con lo que hemos discutido ayer de la estrategia de medio plazo. También dice que en el documento de Agenda 2030, todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen digamos, una puerta para tener las asociaciones en el objetivo. Pero él se pregunta si realmente queremos un balance, un equilibrio entre el trabajo y los intereses y las acciones que el sector privado, los gobiernos y nosotros como sociedad civil, que puede ser, bueno, los nuevos grupos mayores. Si nosotros tenemos la competencia relevante para realmente estar un parte serio en este juego con los otros dos los grupos del sector privado y los gobiernos. Y él duda sobre eso, entonces, y por eso dice que es necesario que nosotros desarrollamos mejor esas competencias para realmente ser parte de estas asociaciones y estar en la mesa como un actor igual que los otros dos actores. No sé si lo he traducido bien, Isis, me puedes corregir. Está bien. Ok, gracias. A ver, si hay más... Si puedo agregar un Claro. comentario sobre eso de Jan Gustav. Que traer la competencia y el conocimiento a la mesa o al proceso es algo que se logra más que todo a través de una colaboración con un amplio grupo de organizaciones, de los grupos mayores o de la sociedad civil. Una organización, particularmente una ONG de ambientalistas o de clima o de lo que sea, difícilmente va a tener la competencia y la fuerza para elaborar puntos de vista y argumentos suficientemente fuertes. Trabajando en conjunto, en grupos grandes, en el cual uno tiene que negociar y no te van a decir todo lo que tú quieres decir, pero bueno, el peso de tener un montón de organizaciones atrás trabajando con ustedes eso da una importancia, una penetración, una fuerza que es realmente clave. Sí. Hay dos preguntas en la ventana. Yo no les puedo responder, sobre todo ese primero de Patricia, que dice que en Río +20 uno de los aspectos más controversiales fue la aprobación de los bonos de carbono y considero de la mayor importancia que desde nuestros espacios pudiésemos saber el desarrollo de estos en los años posteriores. Yo no sé nada de eso. Entonces, no sé si Árbitro o Isis me pueden ayudar aquí. Algo puedo decir. Bueno, Isis, perdón. No, sigue, Árbitro.
Ok, Ok, yo sigo decido. yo. Bueno, entonces, pues, realmente la historia o lo de los bonos de carbono viene más desde las negociaciones de cambio climático. O sea, ya desde cuando se firmaba el protocolo de Kioto se estaba hablando de los bonos de carbono. Esto viene 92 despuesito, 90 y pico. Lo que realmente pasó en Río Más 20 fue que, bueno, este proceso del cambio climático, digamos que fue el que abrió un poco la ventana de la captura corporativa del sistema de Naciones Unidas, y lo que pasó en Río Más 20 fue ya como la oficialización de eso. Si algunos recuerdan, los que siguieron el proceso de cambio climático en Copenhague en el 2009, ya esta tendencia era bastante clara y fue cuando hubo una movilización de organizaciones, como lo que fue en su mayor momento el movimiento social por el cambio climático, en contra del cambio climático, se vio reflejado en esa protesta que hubo en las negociaciones climáticas en Copenhague en el 2009. Pero entonces, claro, por más que hubo protestas, esa tendencia siguió y en Río Más 20 se oficializó. O sea, una de las cosas, uno de los primeros procesos a los que yo pude asistir fue a Río Más 20 y me causaba impresión ver que compañías como Coca-Cola o la misma, ¿cómo se llama? La petrolera esta famosa Petrobras y otras corporaciones que han sido, pues que son dudosas respecto al tema ambiental, eran patrocinadoras de la misma, del mismo evento. Entonces, digamos que ahí se oficializó esto de los bonos de carbono y ya empiezan no solo los bonos de carbono a ser vistas por los que la proponen como supuestas soluciones a cambio climático, sino que también entra en temas de desarrollo sostenible. Entonces ahora resulta que se puede sacar bonos de carbono desde actividad agricultural, bonos de carbono desde los bosques, bonos de carbono desde conservación de biodiversidad. Entonces digamos que es un modelo de negocios que ya se permea en todas las diferentes acuerdos o corrientes de medio ambiente a nivel multilateral. ¿Y qué ha pasado en todos los años? Bueno, basta conseguir las negociaciones y es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora son bonos de carbono, formas de hacer negocio, una visión basada en la financiarización de la naturaleza que ya está en cada uno de los diferentes procesos. El que faltaba era el de la biodiversidad, el de Convención de Diversidad Biológica, pero ahí también ya se está hablando de compensaciones y bueno, lo que sí. Gracias, yo creo una respuesta muy clara y también yo creo que esto muestra también que para evitar esos procesos, esas capturaciones de las empresas a todo el sistema de Naciones Unidas es más importante que los grupos mayores y la sociedad civil está fuerte y también da una respuesta a esos acontecimientos. Bueno, entonces yo sé que hay más preguntas, pero estamos corto en tiempo, entonces vamos a seguir con el penúltimo módulo, que es sobre el Pacto Global. Yo voy a lo presentar. Ya les digo que normalmente tenemos después de este módulo unas preguntas y respuestas, pero lo vamos a juntar después de módulo 3. Entonces ahora voy a dar módulo 2 y 3 como un conjunto porque también tiene que ver con los temas tienen que ver. Bueno, entonces módulo 2, ¿sí? Siguiente. Hay una encuesta para saber quiénes conocen ya de qué se trata el Pacto Global por el Medio Ambiente. Entonces, Charles. Entonces, es una encuesta, entonces hay más respuestas posibles. Solamente es para saber un poco si ya conocen algo de ese tema o no.
Entonces, por favor, vota. Por eso ya tenemos 27% de los participantes que están votando. Necesitamos más, queremos más. Entonces, la mayoría, como veo, como ahora, entonces sí, son conscientes de la iniciativa, pero no están involucrados, sí, todavía. Entonces, sí, la mayoría están conscientes, entonces son conscientes de la iniciativa. Hay solamente 3 de los 32 respuestas que están ya activas y también bastante, 30% piensa que ese va a reforzar la protección del medio ambiente. Bueno, entonces les voy a explicar más en detalle de qué se trata. Siguiente. El Pacto Global por el Medio Ambiente. En junio 2017 había un texto por una iniciativa para tener un pacto mundial por el medio ambiente. Ha sido escrito por más de 100 expertos de derecho humano, derecho ambiental en 40 países. Eso es un texto bastante amplio y comprensivo, entonces bastante bien. Y en mayo 2018, el presidente francés Macron ha presentado esa idea a la Asamblea General. Entonces, porque uno de esos 100 expertos es un amigo bueno del presidente Macron, entonces, y por eso él ha sido tan amable de presentar esta iniciativa a la Asamblea General. Siguiente. La Asamblea General aceptó la idea y adoptó la resolución 72/277. Entonces, y como ya hemos dicho, cuando hay una resolución, ya hemos dicho que se establecen un grupo de trabajo especial para averiguar si es posible, qué cosas necesitan, que también van a invitar expertos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido, porque yo era uno de las ONGs que estaba facilitando este proceso, estos grupos de trabajo. Entonces, hemos tenido 4 reuniones, una en Nueva York y 3 en Nairobi. Y este proceso ha sido liderado por estas 2 personas, de Líbano y de Portugal. Bueno, muchas cosas han pasado que no voy a explicar en detalle, pero es importante de saber que hasta ahora el proceso ha sido bajo ECOSOC. Entonces, es la Asamblea General, entonces es en Nueva York. Entonces, eran los diplomatas que estaban liados con el ECOSOC que han hecho este proceso. Entonces, no, Yunea Pluma todavía no estaba involucrado en el proceso. Siguiente. Pero sí, 3 de las 4 reuniones eran en Nairobi. Y porque también sabían que la gente, que los diplomatas que estaban en Nueva York no tenían mucho interés, tampoco experiencia en cosas ambientales y tampoco sobre un pacto global de medio ambiente. Entonces, así las reuniones eran en Nairobi, también con gente de las misiones de los países allá. En 2019, entonces han presentado a la Asamblea General un informe técnico basado en evidencia que identifica y evalúa posibles lagunas en el derecho ambiental internacional, porque ya hay bastante, no digo suficiente, pero bastante derecho ambiental internacional.
no está enforzado, no está implementado, pero sí existe. Y también han presentado los instrumentos relacionados con el medio ambiente con miras a fortalecer su implementación. Y también ¿cómo se puede decir? Los gaps, entonces los vacíos, que hay mucho también terrenos que todavía no hay derecho ambiental. La participación de las ONGs era bastante activa y también con muchos expertos. Entonces, las ONGs también tienen sus expertos, jueces, abogados, expertos de las leyes internacionales del medio ambiente. Entonces, se puede decir que también los gobiernos, los estados estaban bastante felices con nuestra participación. Siguiente. En 30 de agosto de 2019, también esa asamblea aprobó otra resolución. Entonces, basado en el informe que nosotros habíamos entregado, y nosotros eran también los estados miembros, entonces, basado en eso, entonces han adoptado una resolución 73333, entonces ya no se llama Pacto Global para el Medio Ambiente, ahora se llama Resolución 73333, titulado Seguimiento del informe del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta establecido de conformidad, etc. Entonces, eso quiere decir que ahora también en esa resolución también han dicho que el mandato para seguir el proceso va a ser el PNUMA, porque han encontrado que es mejor que el PNUMA siga ese proceso. Ahora entonces es parte va a ser parte del proceso de UNEA 5. Siguiente. Entonces, ahora hay dos copresidentes de un nuevo proceso, entonces diferentes reuniones que ya hemos tenido también, porque ahora, como he dicho, que son la UNEA y el PNUMA están responsables de manejar y de seguir esta resolución. Entonces, hay dos copresidentes en ese proceso. Uno es la señora Saklan Seida de Pakistán y la otra persona es Ado Lomos de Estonia. Entonces, ahora es un proceso de UNEA. Siguiente. Y la resolución dice, entonces ese es el trabajo futuro para UNEA 5, es que transmitir, ese es el texto de la resolución, transmitir estas recomendaciones a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente para su consideración y preparar en su 5º periodo de sesiones, febrero el año siguiente, una declaración política para una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sujeto a financiamiento voluntario en el contexto de la conmemoración de la creación, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Tenemos el texto del Pacto Global de Medio Ambiente. Como ya he dicho, es bastante amplio. Entonces, ahora está en la mesa de UNEA 5. Había muchos países que no estaban muy felices con este pacto. Entonces, no es sorpresa que saber que hay algunos países como Estados Unidos, Brasil, China, Argentina, entonces que no estaban tan felices con este pacto porque también dice, bueno, ya, este va a ser demasiado complicado y También hay países que dicen que bueno, estamos de acuerdo de tener eso, pero no tenemos los recursos para implementar más o mejores leyes para el medio ambiente, porque nuestros jueces no están educados para eso, no tenemos suficiente abogados para ayudar, entonces no tenemos el conocimiento. Entonces, así las ONGs ahora estamos desarrollando todo un paquete. Entonces, lo que queremos es que
el pacto no va a ser solamente un pacto, un convenio, un tratado o algo así, porque ese es muy ambicioso, pero vamos a empezar con un paquete, decir, bueno, tenemos leyes ambientales, pero se necesita mejorar. También tenemos que llenar los vacíos en los terrenos donde no hay leyes ambientales, pero también necesitamos recursos y capacitación para los países que no tienen los suficientes recursos para hacerlo. Entonces, con esta declaración política, que lo tiene que hacer ahora en el año siguiente, entonces estamos queriendo que que se dice como un inicio, un kick-off de un proceso que tiene todas esas partes de todo este paquete. Entonces, uno es el contenido, después están también los recursos, los medios y también como un plazo de tiempo. Entonces, eso es lo que queremos y estamos haciendo bien porque los dos copresidentes están más o menos de acuerdo que en el año 2022, cuando PNUMA existe 50 años, cuando el Stockholm Declaration, la Declaración de Stockholm también existe 50 años, entonces vamos a tener celebraciones, vamos a tener eventos y festejos, pero también un cumbre a alto nivel, donde tal vez esperamos que se puede decir, bueno, ahora ese es el año donde podemos empezar un proceso como hemos hecho en Río +20 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces hemos hecho en 2012 que sí vamos a empezar el proceso para tener Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que ahora en 2022 vamos a decir todos que sí vamos a empezar un proceso para tener un pacto global de medio ambiente. Lo vamos a poner otro nombre porque el pacto ya no está, digamos, ya no, pero digamos algo así. Entonces, así. Estamos así. Entonces, es muy importante ese proceso. Entonces, les ruego también de ser parte de ese proceso, porque como todos ustedes saben, las leyes de medio ambiente sí existen, pero no están siempre, casi nunca, muy bien implementado en la mayoría de los países. No digo solamente en el sur, porque aquí en el norte tampoco lo respetan siempre. Siguiente. Entonces, esto vamos a pasar y los 10 minutos vamos a utilizar después el módulo 3 porque está bastante conectado. Siguiente. Sí. Siguiente. Cuando se habla de las leyes de medio ambiente, también se habla o se puede hablar también de los derechos humanos, porque uno de los derechos humanos es el derecho de vivir en un medio ambiente seguro y limpio. Entonces, es uno de los derechos humanos. En los últimos años se ha incrementado el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente. El número y alcance de las leyes nacionales y internacionales, las decisiones judiciales y los estudios académicos sobre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente está creciendo rápidamente. Y el mandato de derechos humanos y medio ambiente, creado en marzo 2012 y ampliado en 2018, examina también las obligaciones de derechos humanos en lo que respecta a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Muchos estados ya han incorporado el derecho a un medio ambiente sano en sus constituciones. Hay un mapa en el sitio web, no sé de cuál sitio web, pero se puede buscar, pero la mayoría de los países tienen este derecho ya en su constitución, pero no se dan cuenta y no implementan. Y ahora también hay un memorándum de entendimiento dentro del PNUMA y la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, eso quiere decir que ya hay una colaboración dentro de la Comisión de Derechos Humanos y el PNUMA. Siguiente.
Como saben, hay una oficina hay relatores especiales de derechos humanos y medio ambiente. El primero era John Knox y ahora estamos con David Boyd. Ellos han hecho muy buenos trabajos, informes y todo eso, y ellos también han desarrollado políticas para proteger a los defensores del medio ambiente. Es otro tema, pero también muy importante y sobre todo para el continente para allá en Latinoamérica, porque como ustedes saben, en cada semana 4 defensores del medio ambiente están matados. Entonces quiere decir que sí es algo muy urgente, no en su continente, pero en todo el mundo. Entonces ahora están desarrollando políticas para proteger los defensores del medio ambiente y también para evitar violaciones de derechos humanos, que es dañar la naturaleza y contaminar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, y porque las políticas no siempre son suficientes, porque los gobiernos no quieren o no pueden o no sé qué, entonces así es importante que utilizamos los instrumentos legales también, no digo solamente, pero también para proteger el medio ambiente. Siguiente. Uno de los instrumentos que es bastante importante y que yo misma ya estoy involucrado en dar capacidad también para utilizar estos instrumentos, que se llama el Examen Periódico Universal, el EPU. Es un instrumento de la Comisión de Derechos Humanos. Digamos, anteriormente era más un examen de derechos humanos más tradicionales para saber si había torturas y si los niños de menos de no sé cuántos años, 2 años, algo así, que trabajan, algo así. Entonces, era más, digamos, los derechos humanos más tradicionales, pero ahora más también queremos que el derecho para tener un medio ambiente limpio y sostenible también está involucrado. Entonces, y se puede. Este año fui a Paraguay junto con un colega para guiar unos 25 grupos en Paraguay, ONGs, pueblos indígenas, comunidades locales, para escribir un informe para Paraguay para reportar, digamos, las violaciones de derechos humanos conectados al medio ambiente. Porque esos informes están escritos por el Estado y cada 4 años más o menos tu país va a ser su turno. Entonces son círculos de 4 o 5 años, dependen un poco cómo va, pero es así. Entonces cada 4 años tu país tiene que hacer un examen si han respetado los derechos humanos o no. También se invita a las ONGs nacionales y las organizaciones de bases para presentar su propio informe. Entonces, eso es muy importante porque es un informe oficial. Entonces, una vez cuando has hecho este informe y lo mandas a la Comisión de Derechos Humanos, entonces va a ser parte de este examen oficial del país. Entonces, en Paraguay ellos han detectado que hay muchas violaciones de derechos humanos en las fumigaciones de pesticidas, en la deforestación, en la ocupación no voluntaria de tierras, land grabbing. Entonces, había muchas cosas y eso es parecido en muchos de los países en Latinoamérica. Bolivia también ha hecho ya. Entonces, ellos también han ido a Ginebra, entonces han defendido su informe. Entonces, así todos los países dan recomendaciones a el país, puede ser Paraguay, Bolivia, entonces eso es lo que están haciendo el examen y entonces así es bastante importante y tiene mucha influencia también. Siguiente. Por ejemplo, también lo hemos hecho en Holanda, porque allá también violan los derechos humanos. Entonces, y cuando había ese informe,
porque en Holanda tenemos ¿cómo se dice? Terremotos y están causados por el fracking. No conozco esa palabra en castellano. El fracking es para sacar óleo de la tierra mediante poniendo gas, y etcétera, etcétera. Entonces así habían terremotos pequeños, entonces había un pueblo grande que todas sus casas estaban dañados. Y el gobierno de Holanda no dijo nada, entonces no les importaba un pito que esto estaba pasando. Entonces, estaba también en el informe. Después, la Comisión de Derechos Humanos da un consejo a Holanda que tiene que respetar los derechos humanos. Entonces, así, por supuesto, estaba en los periódicos en Holanda que Holanda no está respetando los derechos humanos. Entonces, y para un país siempre es un escándalo, están vergonzosos que sí, que no están, que están respetando los derechos humanos. Entonces, es un instrumento bastante fuerte. Y ya hemos recibido un apoyo de John Knox y ahora de David Boyd. Siguiente. Yo sé que Arvid también ha tenido también una experiencia utilizando el EPU, pero podemos ver si hay preguntas y si se puede intercambiar un poco las experiencias y las ambiciones también de utilizar instrumentos fuera de UNEA, pero también para proteger el medio ambiente. Entonces ya están. Isis y Arvid, Jan Gustav está con nosotros también. Gracias, Carmen, para tu traducción. ¿Quién quiera añadir? ¿Por qué no? ¿Hay preguntas? No veo. No veo mucho. Yo puedo explicar un poquito, muy brevemente, la experiencia que tuvimos nosotros. Como se dice inicialmente, yo soy también parte de la junta directiva de FIAN de Noruega, que es una organización que trabaja con el derecho de la alimentación, the right to food. Y es una organización muy pequeña, una ONG muy, muy pequeña en Noruega. Pero cuando llegamos al proceso del examen periódico universal en Ginebra este año, fue en febrero, bueno, 6 meses antes escuchamos de eso y empezamos a elaborar algunos puntos de quejas, podemos decir, o de información sobre donde pensamos que Noruega no está cumpliendo con los derechos humanos. Y 3, 4 puntos. Y le presentamos al informe del sector civil, de los grupos mayores, y fue incluido ahí. Y también le presentamos a miembros del comité en Ginebra que hace este examen. Y hay gente bastante buenas en este comité que fue muy accesibles y llevaron a nuestras preguntas o nuestras quejas en forma de preguntas al comité cuando fue el examen, y Noruega el embajador tuvo que responder a, por ejemplo, cómo se puede explicar que Noruega está incrementando la explotación petrolera mientras sabemos que eso está destruyendo el ambiente y el clima. No tuvimos respuestas muy válidas sobre eso. También estuvimos los miembros del comité que representaban nuestras cuestiones. También preguntaron bueno, ¿cómo se puede hacer que Noruega, ¿cómo se llama? Un fondo de mucho dinero del Estado de Noruega está invirtiendo en países todos los países del mundo, y no se hace
un estudio sobre la relación con los derechos humanos sobre estas compañías en las cuales, las empresas en las cuales están invirtiendo. Y que eso no debe ser así, porque hay una obligación, según los derechos humanos, de hacer estos estudios antemano. Y no tuvieron algunas respuestas muy buenas. Este se lleva hacia Noruega y la prensa le captura y escribe, no mucho, pero algo. Y es una vergüenza para el gobierno que está criticado por este comité en Ginebra. Entonces, estuvimos muy contentos con eso. Sí, es así. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿a quién sanciona a los gobiernos que no respetan esos derechos humanos y ambientales? Pero no hay sanciones, digamos, solamente cuando violas los derechos humanos mucho, que tienes menos oportunidad de estar en diferentes comités de Naciones Unidas y qué sé yo. Es más la vergüenza, el control social, internacional. El control social internacional, etcétera, etcétera. Y claro, hay países que no les importan, Pito, que no están, porque están violando los derechos humanos como si fuera no sé qué, pero para muchos países es muy importante que sacan ese examen, que buenas notas, y que no están criticando que están violando los derechos humanos. Yo veo que también alguien ha escrito que en Costa Rica también están en ese proceso y que también están en la fase de implementación de las recomendaciones, porque el proceso no termina cuando vas a Ginebra y recibes las recomendaciones de los diferentes países a tu país, porque el próximo examen tienes que decir como país qué has hecho con las recomendaciones y tienen que ser implementados. Entonces, hay un seguimiento bastante fuerte. Yo puedo decir que mucho más fuerte sobre la implementación de los ODS, porque eso es bastante voluntario. En los VNRs, los informes nacionales voluntarios, dice, sobre el seguimiento de la implementación del ODS. Este es más estricto. No hay sanciones, pero sí es más estricto. Jan Gustav. Yes, thank you again. I just would like to come with a few comments. One is that the ongoing part of UNEP, which works on environmental law and the environmental law system, is known as the Montevideo process. I put it in the chat box, the URL, so you can access that. It's quite interesting what's going on. The other element is that there are a group of European-based and mostly Swedish NGOs that are trying to put an interesting element into the possible Stockholm plus 50 celebration. As you may know, and Lida pointed to this through the discussion on the Pact for Nature, that this discussion on the resolution 73333, as it's also called, will be dealt with at UNEA 5-2. That means in February 2022. But it's also possible that the Pact for Nature may be discussed hopefully with high-level people at the Stockholm conference in June of 2022. The Prime Minister of Sweden explained it. Yes, has invited for a high-level conference there. Now, the NGOs that I was referring to would like to insert the issue of ecocide, and there is a growing interest on that element among at least Swedish organizations. And the historical reason was that Olof Palme, the Prime Minister, who was in Sweden and was the Swedish Prime Minister in 1972, he mentioned ecocide as a crime against humanity in his opening speech for the Stockholm conference. This led to the Americans leaving the room while he was speaking. They came back in later. But the ecocide issues has been now
given new life. And there are some interesting signs that the international trade unions might support this. Now, this is a development in process, and we will give you the information we can as this evolves through the Stakeholder Forum website as well. Thank you. Entonces, Jan Gustav dice que ayer también ha puesto el enlace para el Montevideo proceso de Montevideo. Es muy importante y realmente está en conexión con el Pacto Global. Entonces, en la propuesta de las ONGs también está propuesto que este proceso puede ser que pueden dar los recursos y la capacidad para también implementar un pacto si va a existir. Bueno, después dijo algo sobre esta integración en este evento de Stockholm más 20, pero ya expliqué yo misma. Y también en Suecia, Stockholm, donde va a haber este evento de Stockholm más 20, hay mucho interés también de integrar el concepto de ecocidio. Y es un concepto que ya existe varios años, está flotando, pero todavía no tiene, digamos, una aceptación seria en esos procesos. Entonces, la idea es también que eso, ecocidio, el concepto también entra en esta declaración de alto nivel en Estocolmo. Entonces, hay muchas ONGs que están de acuerdo con eso y probablemente también la Federación Internacional de los Sindicatos y los trabajadores. El concepto de ecocidio también ha sido nombrado o mencionado en la integración de Stockholm en 50 años atrás. Y cuando se hablaban de ecocidio, entonces Estados Unidos salieron de la sala, pero después entraron de nuevo en el proceso de fundar un PNUD. Ok. Hay alguien que ha puesto su dedo, su mano, pero por favor pone tu pregunta en la ventana de questions and de Q&A, preguntas y respuestas. A ver si hay más preguntas. Yo ¿puedo decir algo complementario a lo que hablaban antes de las sanciones? Pues desafortunadamente no son sanciones, aunque deberían haber sanciones, especialmente para los tratados que son vinculantes, pero digamos que sí hay consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en el caso de Colombia lo que ha pasado es que se ha detenido el financiamiento a los acuerdos de paz. Entonces, toda esa plata ese dinero que iban a dar desde los diferentes gobiernos de cooperación internacional quedaron como sellados. También ahorita se está viendo, digamos, un ejemplo con el tratado de la Unión Europea con Mercosur. También está un poco frenado precisamente por el escándalo del incremento absurdo en deforestación en el Amazonas y principalmente en Brasil. Entonces, digamos que tiene consecuencias políticas, aunque sí estoy de acuerdo en que deberían haber sanciones estrictas al respecto. Sí, sí. Hay una pregunta si aquí dice, se convoca a presentar los informes. Sí, entonces en el sitio web de Derechos Humanos, yo no sé si ahora lo puedo buscar rápidamente, pero me puedes enviar un email para que te puedo dar el enlace para ver todos los datos cuando tu país está que le toca a tu país y cómo se puede hacer los informes, etcétera, etcétera. Entonces, déjame un email y te voy a responder así.
También alguien dice que el Congreso de Lima ha rechazado fuertemente el acuerdo de Escazú, Chile también. Sí, hay más países que están un poco, bueno, dudosos así el acuerdo de Escazú. Cuando yo fui en Paraguay he visto también algunos artículos en el periódico que es todo contra las empresas, es contra entonces hay mucho ruido también. Entonces yo creo que no hay mucho entendimiento en la gente que tiene que hacer las decisiones, que es el convenio el acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que hay mucho trabajo todavía para hacer en Latinoamérica para empujar el acuerdo de Escazú, sí. ¿Hay más preguntas? ¿Hay árbitros que quieren decir algo? Sí, bueno, yo quería añadir algo respecto a los reportes voluntarios que sacan los gobiernos para hacer el reporte ante la ONU, ya sea en derechos humanos, ya sea en desarrollo sostenible, medio ambiente. Como les decía, muchos de los reportes, pues claro, obviamente los países van a sacar lo mejor, las mejores noticias, los mejores reportes, pero existe una herramienta que es el informe sombra, que precisamente tenemos nosotros los grupos principales, y en este informe sombra pues nosotros podemos contestar o presentar también la información de nuestro trabajo que refleje que realmente las cifras o el reporte que está presentando el país no es exactamente como es la situación internamente. Sí, sí, así es. Bueno, yo veo que han puesto algunas direcciones email. Después también van a ver mi email porque ahora tengo que copy-paste, entonces mucho trabajo complicado de hacer más veces de una vez. Entonces me pueden enviar a mí un email, entonces es más fácil para mí. Yo creo que ya estamos más o menos terminando esta sesión. Yo creo que ha sido bastante interesante. Espero que ustedes también piensan así. Entonces, estoy buscando mis notas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes de acompañarnos hoy día. También la unidad de la sociedad civil del Programa de Naciones Unidas también les agradezca porque para ellos también es muy importante que las ONGs están informados y preparados para participar en el proceso de UNEA y otros procesos relacionados. También un gran agradecimiento a Arvid e Isis por trabajar con nosotros para integrar todo este contenido de este webinar, porque antes, bueno, el original era en inglés, entonces ellos estaban dispuestos de ayudarnos y dar este webinar en castellano. También gracias a Jan Gustav, que ha preparado también las presentaciones y estaba aquí también para ayudarnos y algunos comentarios también que son siempre interesantes basado a su experiencia yo no digo décadas, yo creo que son siglos ya. También gracias a Charles de Stakeholder Forum que ha facilitado este webinar también y sobre todo la parte técnica. Y un agradecimiento a Carmen que está también aquí en el webinar porque ella ha traducido todas las presentaciones al castellano. Gracias, gracias, gracias. Como este es el último día del seminario, les ruego que tengan en cuenta que los que han participado en ambos días tienen derecho a un certificado. Entonces, si este certificado les van a enviar, Charles lo va a enviar después de unos días, entonces no directamente después de este webinar, pero tiene alguna paciencia en unos días
van a recibir la certificación para que puedan mostrar que han terminado este seminario. Como se ha mencionado anteriormente también, el seminario web ha sido grabado y la grabación mediante un enlace a la página de YouTube de Stakeholder Forum y la copia de las presentaciones se publicarán en el sitio web de Stakeholder Forum también en 1 día, 2 días, entonces no directamente. Por último, cuando termina este seminario web, se aparece una breve encuesta y por favor toma algunos minutos para llenar esta encuesta y la completa para que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo y sabemos también cuáles cosas ustedes lo han gustado y no. Muchas gracias de nuevo. Mis mejores deseos para todos ustedes, que se quedan muy sanos y también que festejan las Navidades y el año que viene, 2021, que ojalá va a ser mejor y también nos vamos a ver tal vez virtualmente en el UNEA 5. Gracias. Chao.